nueva edición de los albirrojos en la tribu. Esta propuesta de la tribu albirroja y con grandes referentes de lo que fue la clasificación y ahora la espera al Mundial 2026. Quien quiere estar y ser parte de esta gesta es Ronaldo Martínez, convocado en los últimos partidos por el técnico Gustavo Alfaro y hoy a la espera de esa gran convocatoria. Ronaldo Martínez en esta nueva edición de esta serie de entrevistas de Albirrojos en la Tribu. Dale, Byron. Vamos, güey. Tranquilo, va. Ahí tampoco está, ahí. Ya ríete, tranquilo, va. Ronaldo Martínez, ¿va te bien? Bien, tranquilo, va, Andrés. Tranquilo. ¿Estás más que adaptado al mundo talleres ya o todavía adaptándote? No, ya me adapté bastante a lo que es talleres, que sabemos que es un club grande, que tiene mucha gente, tanto en el club y también de los hinchas. Sí, la verdad que me recibieron muy bien. La gente en sí, en redes sociales siempre me escriben, hasta ahora. Hay mucha gente que siempre me desea lo mejor, hincha de talleres, y la verdad que cuando llegué la primera vez en el aeropuerto de Los se fueron un par de hinchas a recibirme. La verdad que es la primera vez que me pasó de venir así en un club que me reciben así de bien. Creo que para uno es muy importante también tipo sentir el apoyo de la gente también, y más aún que yo venía de salir goleador así. Creo que también la gente tenía tiene mucha expectativa, digamos, en mí. Y la presión, obviamente siempre va a haber presión en todo club que uno juega. En cada estadio que juega siempre hay muchísima gente explotado, con bomba. Una motivación, digamos, aparte, es porque es lindo ver así la gente que entra en una cancha y que te reciban así. ¿Cómo era, por ejemplo, cuando eras chico? O sea, ¿cómo era tu casa, por ejemplo, cuando empezaste a jugar? Bueno, de chico siempre yo viví con mi abuela de Barrero, Eusebia Ayala. Yo me crié con ella de chiquitito. Bueno, ahí yo arranqué la famosa escuela de fútbol. Yo ni idea tenía antes que había inferiores ni nada. Pasé por varias escuelas de fútbol ahí de Barrero. Y de ahí el amigo de uno de mis tíos que jugaba con él en esa liga de Barrero. Entonces como que jugaban juntos y él sabía que había, digamos, la inferior de Cerro y le habló a mi tío y le preguntó si no me quería dar, o sea, si él me podía llevar para que yo pruebe en Cerro. Y yo decía, ¿qué me hay en Cerro? Ni idea tenía. Y bueno, después una semana pasó de ahí y yo me fui en un partido. Ahí de la liga estaba mirando y de la nada suena mi teléfono y me dicen, vení, tenés que ir para probar en Cerro, en la casa de Rodney Viedma se llama, y su papá Roberto Viedma, que son las personas que me llevaron en Cerro. Y bueno, y ahí hice la prueba y ahí me quedé yo, con Florence. Sí, tú sabes la diferencia. Y pasa que vos, si sos del interior, como no sabes muchas cosas. Antes era escuela de fútbol y la selección de Aedo, Roque, Tacuarané, de canchita Ibe, Aedo, Roque, siempre fue eso, ¿verdad? Nunca yo tuve una visión más allá, digamos, que no sabía que había Cerro, Olimpia, Libertad, vos no sabes. Apenas en señales de Coina B, dando la vuelta con la Tacuara ese para que tenga señal tu tele. ¿Quién era tu jugador en la canchita? O sea, ¿vos quién eras? Y yo siempre era Nelson o era Roque o si no Tacuara. Sí o sí, uno de los ídolos de ahí que es lo que más se te queda. ¿Tu abuela, por ejemplo, qué es para vos? ¿Qué representa para vos? Y mi abuela para mí es como mi mamá, porque yo de chico con él, imagínate, ella jugaba conmigo. Yo tengo ahí en la casa de mi abuela, tiene la cancha de piqui y tiene su almacén. Y bueno, antes yo demasiado lo quería jugar y no tenía ponerle con quién jugar a veces, y ella se ponía a jugar conmigo. Se quedaba, qué sé yo, en el arco y yo pateaba, y si yo no ganaba, por ejemplo, según ella me decía que yo lloraba y tenía que dejar que yo haga el gol y eso. Entonces, bueno, para mí todo fue
mi abuela y mi abuelo también, que fueron los que más me inculcaron de ese lado también del deporte, de lo que me cuidaron. Y también para que yo pueda tener un buen español hoy en día, de cómo hablo, porque por ahí tenía algunos amigos, digamos, ahí del barrio que venían y era a veces puro guaraní. Y mi abuela, ella era ni que nada, nada, venía guaraní, sino PJ. Y decía, acá se habla en español. Y siempre me decía mi abuela, algún día te va a servir, algún día te va a servir cuando te vayas lejos, cuando juegues, para que vos puedas hablar. Y digo que no me cueste tanto. Yo creo que de ese lado también yo le agradezco un montón de ese lado, porque el que venía ahí en casa a hablar en guaraní, apenas le escuchaba, ya no sé más, Tía, habla guaraní, Dios. Sí, tira, yo hasta ahora, más que nada cuando nos juntamos los paraguayos en Ñandé, siempre yo para. Y en la cancha también, más si está con un paraguayo. Por ahí antes cuando yo estaba, por ejemplo, allá en Platense con Jaquet, Miguel Jaquet, y siempre hablábamos así, que se ponen en español y de repente mezclamos. Y algunos ya ahí ya saltan, ¿qué están hablando de guaraní? Acá guaraní no. Pero el tipo te sale ya natural y yo muchas veces siempre les explico así a lo que son de acá, que ya es normal, no es porque estamos hablando mal de ellos. Ellos piensan que por ahí vos estás hablando mal de ellos, pero es costumbre nuestra. Ellos siguen estando. Y mi abuela sí está, pero mi abuelo ya no. Y mi abuelo cuando yo estaba en Salta, en Central Norte, era que falleció, 2019. Y vos estando fuera recibiste la noticia. Y yo estando fuera recibí la noticia ahí. Ambáteco. Y gente, pues. Por ahí a veces no asimila tanto así en el momento cuando te cuentan, pero después con el tiempo te pega. Uno trata de llevar eso. O sea, siempre en algún momento te pega de vuelta. O sea, nunca creo que uno llega a superar del todo eso. Después, ya una vez que te fuiste a Cerro, ¿ya le metiste directo o tuviste así altibajo que vos dijiste, no voy a jugar? Yo en esa sub-14 arranqué, no jugué tanto, digamos, que bueno, para mí era también nuevo, estábamos 50 en esa categoría. En la sub-14 digo, decir, voy a jugar a veces, sí. Siempre está el famoso de tu categoría, el 9 que es más grande, el otro 9 que es más rápido, hasta que estaba en la sub-15 Quique Landaya. Y me decía a mí, vos tranquilo que conmigo vas a jugar, me decía. Y él era técnico de la sub-15. Y ahí ya, tipo, ya me motivaba más, ya yo sabía que el siguiente año a jugar. En esa sub-15 yo fui también convocado a la selección con creo que era Monito. Alguna convocatoria, no fui al Sudamericano, pero ahí también yo conocí lo que era selección, que había inferiores selección también, ni idea no tenía. Y entonces pues la sub-15 selección me llevó la convocatoria esa entera, para mí era lo máximo. Y ahí fue que la primera vez que yo llegué en el CARDE, allá en Upané. Fue ni motilado, porque era enorme. Yo vivía en Luque y tenía que irme allá en Upané. Y mi papá me llevó muchas veces en moto. Y hasta ahora se acuerda el utilero que estaba ahora en la selección mayor, Edgar, que yo me iba en moto. Y siempre me decía, desde ahora yo no te iba antes en la moto, decía. Y la práctica siempre ya a las 7, las 7:30 ya arranca y una hora antes tenés que estar. Y eso es lo que me enseñó también mi abuelo. Él decía, vos te dicen las 5 tenés que estar, vos las 4 tenés que estar, me decía. Y yo creo que hasta ahora soy enfermo de ese lado, que acá también en el club cuando entreno dice hasta las 5 es la merienda, yo a las 4 estoy y a las 6 se entrena. Y siempre estoy 1 hora antes de la merienda y 2 horas antes de la práctica. Yo le decía a mi papá, yo quiero llegar nomás, le digo, no, yo después me veo cómo salgo de la práctica. Pues yo en la práctica no quería llegar tarde. Y ahí arranqué yo con la selección sub-15, jugué todo con Enrique Landaida en la sub-15, salí volador con el 26, yo creo que hice con Quique. Y así arranqué en la sub-16 con Matador Núñez, ahí salí campeón con Cerro la primera vez. Y así fui en la sub-16 y ahí fui yo a la selección sub-17, en el sudamericano que se jugó acá en San Luis. Ahí en esa camada que estuve con Alderete, Tony, ahí yo le conocí a Tony. Cosa que tengo una asistencia con él, que hice un gol a Brasil y yo le di 2 asistencias a él contra Argentina. Ahora, después, primera división, el debut. Cuando yo debuté, creo que ahí se habían lesionado todos los 9. Estaba yo en la sub-20, tenía 19 años tenía. Estaba en la sub-20, estábamos jugando, ahí estaba con Florentín, ahí sí jugué mucho con él. Hacía gol de todos lados ahí. Y como de todos los 9 increíbles esa vez estaban todos lesionados.
Y ahí era que me alzaron ellos. Estaba Memo, estaba Ortigosa, estaba Borja, un par de picantes y algo como dicen acá, estaban ahí. Y ahí pues siempre lo terminé haciendo el sexto por ahí. Y sí o sí traen 9 grandes de jugar allí, yo decía, algún día jugar Manteara. Yo un partido jugar Manteara decía. Ahí era que me convocaron y yo, mi idea tenía que iba a estar. Uno luego ni en el banco. Y después yo en la cancha del 12, el abuelo Argel también era. Pero el abuelo me quería. Yo llegué y me decía, hey, en número 30 y ahí para mí yo cumplí un sueño que ya era una cosa imposible, estar en el banco en primera. Y después que cuando arrancó el partido íbamos perdiendo 1-0 y ahí creo que presionó bastante Florentín para que me meta en ese partido y a lo último entré, que estaban todos Almirón, estaba Fabro, estaba Cecilio y había mucho, era ese año tanto y todos los famosos Piraguazú que estaban ahí. Y entré ahí en una jugada que se me quedó, fui a trancar con el arquero y metí el empate. Y ahí arranqué yo, digamos, a creer más todavía en mí, que era una cosa imposible y tipo, llegar ahí o ya como que te hace mucho más, o ya crees más en vos. ¿Te acuerdas del partido donde vos dijiste, ahora a partir de acá yo soy un jugador de primera, ya di el paso, ya necesito consolidarme? Yo, por ejemplo, después de ese que debuté en Cerro, ahí, bueno, pensé que iba a jugar mucho más. Creo que tuve, no sé si una lesión fea del tobillo. ¿Cómo manejás vos siendo joven ese tema? Que aparece en primera y después es como que decís, a la escucha, no voy a volver a tener otra oportunidad, bro. Y eso creo que es muy difícil y conste que sigue pasando hasta ahora con los 9 de Cerro que sale de las inferiores. Porque siempre vas a tener 2, 3 adelante tuyo y como que te hace una cuesta abajo de vuelta. Pero lo que yo aprendí también de ese lado es que tenés que salir a buscar a otro lado si no tenés un lugar ahí o para seguir creciendo. Porque uno estando en Cerro como que tenés todo por más que vos estés en las inferiores, en la reserva. Y si sos conforme a ese lo que tenés ahí, te vas a quedar ahí nomás. Y yo sentía que no tenía que quedarme ahí, tenía que salir a buscar algo más. Como también demostrar que siempre de la casa hay también 9, que puede ser el 9 de Cerro Porteño, ¿entendés? Y como que ahí empecé a salir a préstamo. Mi primera salida fue en Independiente de Campo Grande, que para mí también fue un poco de primera baja intermedia. Y nunca me cansé ahí de pelear, digamos, que es una buena palabra también eso, de pelear. Y salí de vuelta en Capiatá. Ahí fui con Florentín, jugué un par de partidos, jugué 6 meses en Capiatá, de ahí volví a Cerro. Los últimos 6 meses me propuse jugar de vuelta en la reserva, voy a salir goleador y después tengo que salir en algún lado. Salí goleador en la reserva de Cerro y de ahí fui a Salta, en Central Norte. Ahí creo que fue un paso muy, muy grande para mí, por más que fue el amateur, digamos, que yo jugué con ellos, que para ascender al Federal A. Que yo cuando llegué en Central no le dije dónde vine, porque es muy grande venir de Cerro y caer en un amateur, digamos, que es una liga. Pero era un equipo grande del norte ahí, creo que el más grande de Salta ahí. Y cuando yo llegué, dije, no, yo qué molayo. Y como decía mi abuelo, sí, ya está en el baile, ella lo que de maraje. Pero yo quería romper algo también, de ir a empezar de vuelta. Y ahí creo que ahí fue donde todo arrancó, decir, otro Ronaldo, digamos, donde lo que me llevó a ser lo que hoy en día soy. Yo ahí creo que me formé más como jugador. Obviamente sí le agradezco a Cerro toda la inferior que yo hice, que también gracias a eso hoy en día soy lo que soy también, por todo lo que uno te enseña en la inferior. Pero jugador de primera yo aprendí a hacer ahí en Central Norte. Y ahí sí, ahí es patada y uy, no macana. Ahí yo aprendí a comer patada y a correr y meter. Encima Paraguas donde era a llegar. Y una vez hice un caño y no me dijo lo del árbitro, no haga más eso ahí. Y le dije yo, ¿qué no iba a hacer yo ese? Le dije. Y después terminó el partido pues, y por ese caño, imagínate de lo tan intenso que era Itabira ahí de salida. Pero hoy en día por eso creo que también yo me banco bastante el fútbol. Y más nosotros también que tenemos la sangre eso de correr y meter en nuestro ADN luego.
Creo que todos los paraguayos siempre fuimos luchador desde donde toque, ya del laburo que sea hasta ser jugador también. Creo que eso desde chico lo aprendemos. Hoy en día, al menos en el fútbol, no basta con tener técnica. Y conste que, bueno, ahora vuelvo otra vez. Yo en la sub-14, o toda la inferior, imagínate todo lo que pasé y los compañeros. Éramos 40 y 50 siempre por categoría. Y de lo que hoy estamos, somos Alderete y yo nomás, en primera jugando. Y decir, yo tuve compañeros yo no jugaba porque eran crack, pero crack de verdad, y vos le veías jugar y decir, no voy a jugar. Y hoy mirando todo eso y tu presente, vos decís, ¿te sentí privilegiado, bendecido, o decís, mi trabajo me puso acá? Y hoy en día me siento privilegiado en donde estoy, pero lo que me llevó a estar hoy acá es el trabajo duro que le metí siempre, el de no rendirme, el de creerme siempre, el de no renunciar a nada, ni frío, calor, lluvia. Por ahí también va el lado de el que era más técnico, por ahí llovía y no se iba. Y yo estaba siempre ahí, ¿entendés? O por ahí éramos 5 los que llegábamos y ahí se suspendía la práctica y ahí te vas a tu casa. Pero llegaba, ¿entendés? Y ahí pues se da cuenta de quién quiere llegar de verdad, quién quiere lograr de verdad lo que uno soñó, porque es lo que siempre también digo siempre, y acá también tuvimos una charla que yo puedo decir, pero si no demostrás, pues no queda en discurso y en la nada. Yo puedo decir, yo creo que esto falta, pues si vos no haces, hermano, como dice, es yucana. Y eso es lo que yo tuve que siempre, meterle full, creerme, por más que tenés 5 adelante, que a jugar mandará en vez de escalando, tengo que llegar a jugar, y eso me llevó hoy a estar al nivel de donde estoy hoy, porque acá el fútbol argentino no es fácil, no es para pire penení, como se dice, no hay por ya nada a Xinjiang, acá es correr, meter y tener que jugar también, y creo que hoy en día eso me llevó a estar como estoy. Te ganaste tu lugar, hoy te respetan acá. Me gané mi lugar, y el día que llegué yo en Platense en el 23, que mucho me putearon. Hasta los modos me puteaban cuando yo llegué recién en Platense. Increíble, ¿no? Me odiaban legalmente cuando vine recién. No jugué por ahí, algunos partidos no estaba bien, digamos, en el sentido del ritmo de ellos es muy diferente del fútbol paraguayo. Venir acá es mucho más intenso, no tenés tiempo, cuando parás la pelota ya, o sea, no hay ese tiempo que vos tenés allá en Paraguay, digamos. Y siempre me iba guardando las críticas, digamos, pero para bien mío. Y decía yo, algún día voy a dar la vuelta, algún día voy a dar la vuelta. Y cuando vine recién jugaba de extremo, jugábamos 4-3-3 con Martín, jugaba por fuera y tenía que correr como perro literal. Tenía que ser un lateral otra vez, porque bajar a defender, tenía que atacar otra vez. Y todo ese tiempo, imagínate, los primeros meses fue muy, muy difícil de ese lado. Y el último mes del año, digamos, llegamos nosotros a la final otra vez. Con todo esa puteada, hice 8 goles y llegué a la final con Martín. De ahí, de esa final también mucha gente por ahí me pedían otra vez perdón, digamos, en el sentido de que muchos me criticaron, muchos me putearon, y recibí un montón de mensajes ahí de disculpame, qué sé yo. Y creo que hoy en día me llevó a ganarme ese lugar de lo que soy hoy. Y te llevó a la selección. Y me llevó a la selección. Ese ritmo, el juego de acá, el de no rendirte, el creerte, el ir por todas, creo que me llevó a estar donde hoy estoy, y más que nada lograr el sueño único que es de todo jugador, de jugar por la selección. Y me tocó jugar la eliminatoria en un momento histórico, muy definitorio, que era para ir al Mundial después de 16 años, y jugar de entrada, y para mí es algo único y que me ha marcado para toda la vida. De entrada, en casa, o sea, muchos condimentos. ¿Qué sentiste con tu convocatoria luego y después de entrar al vestuario, ver tu camiseta? Y en esa convocatoria para mí fue algo único. Creo que ahí se te viene todo lo que uno luchó, lo que uno se esmeró uno para jugar en primera y otro porque siempre tenía el sueño de jugar en la selección mayor. Yo que ya tuve en las selecciones menores, yo logré ese sueño y decía,
algún día voy a jugar la selección mayor. Y siempre me ponía de 9 yo en la selección también, como un sueño, siempre lo que yo tengo también, eso que siempre hago, esos trabajos de ponerte en un lugar de donde vos querés estar. Y creo que siempre me ponía de 9 jugando, me hacía por ahí cerrar el ojo y te imaginas que estás jugando. Y en ese momento, que si yo no sé, te viene todo en la mente eso y más aún cuando ves tu camiseta ahí con tu apellido y logré. Y salí a la cancha, suena el himno, estadio lleno, que... Y ahí ya es una cosa inexplicable lo que uno siente, porque ahí como que te das cuenta también son muchas emociones difíciles de explicar. Creo que lo que uno siente es muy personal, de que se te da toda la piel de gallina, se te viene todos los recuerdos de que jugabas con tu abuela, con tu abuelo, de lo que te enseñó, de lo que te dijeron, tus tíos, tu mamá, tu papá. Creo que es un combo muy lindo, muy completo, y creo que ahí valorás más también el esfuerzo que hiciste y decir que se puede. ¿Y Alfaro? Y Alfaro para mí ocupa el lugar top de los técnicos de lo que me llevó a lograr eso en la selección mayor, así que para mí eso no se me va a borrar jamás. ¿Te imaginas la lista de dinero? Obvio que sí, uno se imagina. Soy muy de visualizar, soy muy de visualizar los goles, o sea que de eso lo tengo claro. Siempre sueño y voy a seguir soñando, y ojalá se me dé eso de estar en la lista final. Así que, como dije, siempre voy a seguir laburando, metiéndole con todo y creerme como siempre que sí se puede. O sea, ¿qué te ves haciendo en el Mundial? Yo, por ejemplo, siempre visualizo estando entre los 11 y haciendo goles. Por ejemplo, sí me imaginé una locura haciendo una chilena un gol de chilena en el Mundial. Y digo, mira, si hago un gol de chilena en el Mundial. Cosa que antes decía, nunca hice un gol oficial de chilena en primera división. Algún día voy a hacer. Y hoy en día me tocó hacer acá en el fútbol argentino, hice bastante. Y también sale el famoso, algún día voy a hacer en el Mundial. Entonces yo me visualizo eso, así que sí hice la imagen esa de hacer un gol en el Mundial de chilena. Completame la frase, Paraguay es... Amor propio. Es un sentimiento que solo un paraguayo siente cuando juega, el hacer algo, el hacer las cosas. Como dije en su momento, en cada laburo el paraguayo siente diferente en hacer las cosas, y creo que es mucho de amor propio de lo que uno es. ¿Qué le decías a esos chicos que hoy les miran a ustedes, integrantes de la selección? ¿Qué consejos le darías de cara a todo lo que se viene? Porque ustedes van a quedar en la historia. Y el consejo que yo le daría a un chico que está arrancando, y que por más que sea chico e inferiores, que nunca se conforme y que no se sienta cómodo nunca en el lugar donde está, que siempre quiera crecer más, de no estar ahí conforme en un lugar y decir, bueno, acá yo estoy bien. No, siempre tener que salir del lugar de confort, como se dice, y si es que tenés que salir a luchar a otro lado, tenés que salir para crecer y ver también la realidad del fútbol. Hay que creernos capaces de todo y soñar en grande, que todo llega para el soñador y para el que cree. Él quiere estar, como muchos, esperando el llamado de Gustavo Alfaro. Ronaldo Martínez se iba en esta serie de entrevistas que tenemos y que vamos a seguir teniendo con los albirrojos en la tribu. Les esperamos en la próxima edición con nuevas historias por contar.